Bueno, fue un día para los que fueron al aeropuerto, para los que trabajan en el aeropuerto, para los que pasaron por esa zona, para los que querían salir de esa zona, para los que tenían que pasar por esa zona por las razones que se quiera, una locura. Pero para el interior del aeropuerto sí fue un día muy complicado, muy tenso, ¿no? Y además cercano en muchas ocasiones a la confrontación entre los pasajeros, entre las autoridades y entre los maestros. Más de 20,000 maestros mantienen un plantón en el Zócalo. Si usted ha visto las fotografías, las ha visto aquí a través del Heraldo, ha visto grabaciones, está virtualmente, materialmente lleno el aeropuerto. El Zócalo, perdóneme, totalmente lleno de tiendas de campaña. Eso significan 20,000 y más. Han bloqueado hasta ahora Reforma. Intentaron sabotear en algún sentido, perdónenme, lo lograron porque fue virtual, fue vía Zoom. Ve usted, esto es el Zócalo, para que se dé una idea en qué estamos. La conferencia de la presidenta de la mañanera se vio afectada, aunque se llevó a cabo, que quede muy claro, para que nadie pudiera entrar, entonces todo se hizo vía Zoom. Bloquearon circuito interior, todas estas uno ha tenido oportunidad de verlas en primera fila. Bloquearon el circuito interior, ¿sabe dónde? En la esquina de Marina Nacional con el circuito interior. Esto significa, donde está el edificio de Pemex. Esto significa, imagínense qué, los que vienen del sur y los que vienen del norte. Se manifestaron en las embajadas, en las que se encuentran algunas de ellas en Polanco. Fueron a protestar a la Bolsa Mexicana de Valores. Dieron paso libre en el metro y dieron paso libre en las casetas. Han hecho su manifestación como han querido. No ha habido un solo freno. No les han dicho aquí no, o se han parado enfrente, o los han encapsulado como a otros sectores de la población que se manifiestan. La presidenta Claudia Sheinbaum iba a reunirse, hasta donde se sabía, con ellos el día de hoy. Pero no queda muy claro, el asunto se canceló, se habla mucho de lo que han hecho, se habla mucho de que están en un juego de vencidas, se habla mucho de que estamos dispuestos al diálogo, pero no dialogan ninguna de las dos partes. Bueno, la presidenta les mandó decir que la mesa de diálogo sigue abierta, pero con las secretarías de Gobernación y Educación, y ni eso, porque la Secretaría de Educación realmente pues, es un invitado de piedra, ¿no? La clave es la Secretaría de Gobernación en este sentido. En la octava jornada de movilizaciones, la coordinadora tomó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Irrumpieron la Terminal 2, bloquearon los accesos de la Terminal 1 y provocaron una suspensión temporal de operaciones. Los vuelos estuvieron detenidos, sí estuvieron detenidos, ahora ya le preciso, 18 minutos. Eso fue entre las 2 de la tarde y las 2:18. A ver, ¿cuál fue la razón? Que al meterse al aeropuerto hubo una inquietud natural de que pudieran hacer algo más, incluso irse a las pistas, cuestión que no pasó. Bueno, desde la primera hora del día comenzaron a concentrarse en los accesos rumbo a la Terminal 2. Recuerda usted que ayer a estas mismas horas le decíamos que existía la posibilidad de que esto pasara y que si usted sí iba a ir al aeropuerto, que tomara todas todo tipo de precauciones para llegar a tiempo. Entiendo que por más precauciones que se hayan tomado, esto era materialmente imposible. Bueno, las inmediaciones del Metro Pantitlán fueron los primeros puntos en colapsarse, seguido por bloqueos en la salida del Metro Angares y sobre Eje 1 Norte. Así transcurrió este viernes de caos en el aeropuerto capitalino con 3,200 usuarios afectados según reportes oficiales, consecuencia directa de la movilización encabezada por la coordinadora. Déjeme decirle algo que no por ningún motivo quisiera que se interpretara que se plantea bajo términos de un maniqueísmo, pero los padres de los niños con cáncer se han manifestado en varias ocasiones en la Terminal 1 fundamentalmente, y la forma en que han sido hechos a un lado, encapsulados se les llama, ha sido una, y lo que pasó hoy fue otra cosa. ¿Estoy diciendo que hoy los debieron encapsular? No, porque son por mucho, mucho más, pero la clave es el criterio con el cual se maneja la autoridad respecto a este tipo de circunstancias. Unos sí, otros no, o qué, o cómo se puede medir esto. Por lo mismo, hay grupos feministas que incluso me han comentado lo mismo respecto a las manifestaciones que hacen rumbo al Zócalo. Bueno, el paro de la CENTE cumple una semana. Ya dejó sin clases a 1,5 millones de niñas y niños. Mientras la SEP insiste en el llamado al diálogo,
pero el impacto no se queda en las aulas, que quede claro. En el centro histórico, los comercios llevan la peor parte. Ahí le va. Hasta 6,000 millones de pesos en pérdidas, según el presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, perdóneme usted, Gerardo Cleto. Para ellos es dinero que ya no se recupera, mientras que los maestros siguen cobrando, aunque no den clase. Bueno, hablemos del asunto, en qué estamos metidos, por dónde van las cosas, cuáles son los términos de lo que está pasando, qué tanta, le diría yo, qué tanta validez, no lo podemos soslayar, tienen las demandas de los maestros, que muchas de ellas son ofrecimientos de López Obrador y del propio gobierno actual, en actos de campaña incluso. Bueno, hablemos con Juan Carlos Montero Bagatela. Él es especialista en seguridad por la Universidad de Monterrey, por la UDM. Muchas gracias, Juan Carlos. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te ha ido? Hola Javier, mucho gusto, muy bien, muchas gracias, con muchas noticias el día de hoy y sin día, un día muy difícil para Muy, la Ciudad de México. sí, sí, sí. A ver, echemos a andar la conversación para tus primeras reflexiones de, inevitablemente pasemos por el aeropuerto, pero te diría, ¿en dónde está el conflicto y cuánto va a durar? ¿Por qué al presidente López Obrador esto no le pasó? No quisiera adelantarme. ¿Y por qué con Claudia Sheinbaum se comportan incluso hasta violentamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hay de fondo en esto? Claro, y si me lo permites, retomando un comentario que habías mencionado, ¿qué tan legítimo es el discurso, la lucha? Desafortunadamente, el discurso es totalmente legítimo. La lucha que enarbolan los profesores es completamente legítimo. Claro. Las demandas que expresan son completamente legítimas y eso es en lo que ellos se escudan para chantajear al gobierno de México. Desafortunadamente tienen una fuerza regional y política a nivel nacional muy importante. La CENTE y el CENTE son de los sindicatos más grandes de México junto con el petrolero y también por eso el tratamiento que se les da, desafortunadamente, como acabas de hacer la comparación con los padres de niños con cáncer, porque bien lo mencionas, el volumen, el tamaño del movimiento es muy diferente, la fuerza política es muy diferente y, por ejemplo, algo que se tiene que mencionar es que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum han obtenido el respaldo del CENTE y por eso también no vemos a los profesores del CENTE acompañando esta manifestación o protestando de una manera diferente. Entonces, ¿por qué no se les toca y no se les va a tocar? Principalmente por esa razón, porque son un activo político que ha jugado a favor no solo de Morena, sino de todos los grupos que están en el poder. El CENTE, la CENTE, el sindicato petrolero son herencias del corporativismo mexicano, tan admirado por el presidente López Obrador, que han jugado en beneficio de todos los gobernantes, pero anualmente en perjuicio del gobernante en turno al mismo tiempo. Es un arma de doble filo y desafortunadamente esta es una historia que se repite año con año. A ver, entremos a otra parte, Juan Carlos. ¿Cómo ves el tema de la afectación a la ciudadanía? ¿No entra esto te diría, en el radar de la gente y en el radar del gobierno? Y hablo aquí, entiendo que es una manifestación en la Ciudad de México, pero no nos hagamos, este es un problema de carácter federal. No entra, no se ha mencionado una sola vez por parte del gobierno, ni local ni federal, este asunto. Claro, claro, Javier. Sin embargo, cuando se pone en la balanza, ¿qué importa más? Si el beneficio o el perjuicio hacia la ciudadanía de la Ciudad de México y de quienes viajan nacionales y en este caso, sobre todo, vuelos internacionales, contra lo que representa el movimiento magisterial, desafortunadamente acaba pesando más el movimiento magisterial, sobre todo por lo estridente que es el movimiento, porque tocar a un profesor se va a vender como represión y parece que eso es lo que están buscando, incluso con las escenas que se están reproduciendo, parece que eso es lo que están buscando y el gobierno no está dispuesto a hacer ello. Y por supuesto, ¿a quién se sacrifica? Al ciudadano común, al viajero, al turista, que ellos no van a protestar ni de la misma manera, ni tan estridente como sí lo hacen los profesores.
Y entonces, desafortunadamente, ahí en la balanza salimos perdiendo. La gobernabilidad y la relación del gobierno con los ciudadanos tiende a romperse en esta circunstancia, o está muy claro que la Ciudad de México la ven como aparte y lo que nos importan pues son los programas sociales, para decirlo de manera descarada, ¿no? Descarada, lo has dicho. Yo creo que el gobierno ha preferido vivir con la incomodidad porque en sentido estricto me parece que se mantiene la gobernabilidad. A pesar de que 18 minutos en un aeropuerto como el aeropuerto de la Ciudad de México implica afectaciones para miles de personas dentro y fuera, son 18 minutos. Sí. Y en general el aeropuerto se mantuvo funcionando. Por lo tanto, hay gobernabilidad. Es como acomodarse a dormir incómodo, a no ver el elefante en la habitación, taparle el ojo al macho y ahí lo vamos sobrellevando. A ver, entremos al asunto del aeropuerto. Es un asunto de seguridad nacional, es algo que además estaba muy cantado y nunca tuvieron, pareciera, como la disposición de poner realmente a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, estoy pensando en ella, como un dique para que no entraran. No por otra razón, sino por lo que significa un aeropuerto en términos de seguridad nacional y que además es dirigido por un militar. Así es. Claro, la fotografía es muy importante. Tú lo mencionabas al inicio de tu programa, cómo se van a ver la Guardia Nacional, sí, sobre todo la Guardia Nacional, como policía antimotines, reprimiendo a los maestros, conteniendo a los maestros. Esa es la fotografía que buscan los maestros y esa es la fotografía que el gobierno de la Ciudad de México no les va a dar. Sí. Por eso es que quienes estuvieron en las afueras fue la policía de la Ciudad de México y por eso, debido a la extensión, a lo complejo que representa, se vieron sobrepasados en algún momento. Pero por supuesto que la Guardia Nacional, la Marina, están al interior conteniendo esa parte. Pero todo es una narrativa, todo es una historia que se acaba representando en imágenes, como bien lo mencionabas al inicio de tu programa. Cerremos, Juan Carlos. ¿Qué supones que va a venir a partir de mañana, además con otra variable? No, dicen que quieren dialogar, pero no dialogan. La presidenta yo creo que no le va a entrar al juego de vencidas, pero la CENTE ahorita está ganando en un sentido la batalla, ¿eh? No estoy diciendo que la va a ganar, pero está en un sentido. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha visto mesurado y nosotros sí queremos dialogar, pero ustedes no quieren y la presidenta dice siempre vamos a dialogar. Y se nos cruza la elección de este domingo noche. Claro, Javier, tú lo has dicho, es un juego de vencidas. La CENTE la va a ganar. La CENTE hace esto año con año con el afán de gestionar plazas, plazas para nuevos profesores, para aviadores, recursos para ellos. Van a tener esta negociación, una negociación que no va a ser transparente, pero también va a salir el gobierno a decir que lo lograron y que lo lograron sin represión. Se va a levantar el movimiento. Además, cuando inicie el periodo vacacional o quizá unas semanas antes, se van a ir con la promesa de recuperar las clases perdidas, lo cual nunca va a suceder, y seguramente van a regresar al inicio del ciclo escolar en agosto nuevamente, porque las vacaciones son sagradas para estos profesores, porque desafortunadamente año con año lo hemos visto y la CENTE ha aprendido a que así negocia. Esa es la forma de negociar de la CENTE y no hemos encontrado, no ha habido el actor político que tenga la capacidad de ponérseles enfrente porque tienen una gran capacidad de negociación y ponerles un alto significaría pensar en el Oaxaca del 2006, de tal manera que la CENTE es tan poderosa que realmente es muy difícil pensar en realmente poder ponerles un alto. Es un monstruo que hoy ya no podemos contener sin regresar a imágenes como Oaxaca en el Sí, 2006. no, y ni pensar en eso. Bueno, pues Juan Carlos Montero Bagatela, te mando un saludo, Juan Carlos, gracias, muy buenas noches. Igualmente, buenas noches a Gracias, todos. que descanses.